Hola hermanos, vamos a hacer un preexamen correspondiente al segundo periodo llamado Patriarcas. Si usted puede responder todas estas preguntas, entonces no necesita estudiar mucho esta lección. Pero si usted no puede responderlas, le recomiendo entonces que revise en su libro el segundo periodo y vea el video correspondiente para que pueda aprenderlas. Primera pregunta: ¿cuáles fueron los 4 patriarcas más importantes citados en Génesis capítulo 12 al 50? ¿Cuántos años vivió Abraham antes de Cristo? ¿Cuántos kilómetros viajó Abraham desde Ur a la tierra prometida? ¿En qué famoso capítulo de Génesis Dios da la maravillosa promesa a Abraham y qué 3 cosas grandes le prometió? ¿Puede mencionar cuáles fueron las principales fallas en el actuar de Abraham? ¿A qué edad engendró Sara a su hijo? ¿A quién se le conoce como el suplantador? ¿En qué lugar Dios confirmó el pacto a Jacob, mismo que se le dio a Abraham? ¿Con quién se casó Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Acerca de José. Bueno, ¿quién fue el hijo más destacado de Jacob? Por la providencia de Dios, ¿a qué rango llegó José? ¿A qué nivel? ¿Qué motivó la llegada de Jacob con sus hijos al país de Egipto? ¿Qué los llevó allí? La salvación según Santiago, capítulo 2, versículo 22 al 24, ¿es por fe o es por obras? Así es, estas serán las cosas que estudiaremos en esta lección, así como la doctrina de la salvación por la gracia. Dios les bendiga. Ahora veamos quién fue Abraham. Abraham, conocido comúnmente como el padre de la fe. Aquí lo representamos por medio de este dibujo. Abraham fue llamado 2000 años antes de Cristo para servir a Dios. Salió de una ciudad donde él estaba viviendo. Esa ciudad se llamaba Ur. Abraham hizo ese viaje primeramente con su padre Taré y con su hermano Nacor. La cita bíblica es Génesis 11 del 29 al 32. Su padre muere, ese relato lo encontramos en Hechos 7 del 2 al 4, y también nos narra la historia que finalmente el viaje lo siguió con Lot después de un siguiente llamamiento. Así es como él emprende su camino con toda su familia, bueno, con sus criados, con su sobrino, con sus animales, y comienza a viajar en busca de esa tierra prometida. Cabe señalar que él no sabía a dónde tendría que ir, solamente tendría que confiar en Dios y que él le indicaría a dónde debía de posar. Abraham sale con grandes promesas hechas por Dios, las cuales él creyó, y la Biblia dice que eso le fue contado por justicia. Miren, él recibiría una nación grande, era una promesa. Segunda promesa, que él sería bendición a las naciones. Tercera promesa, una tierra para su descendencia, una tierra donde fluiría leche y miel, es decir, una tierra de abundancia. Esa era la promesa que le había sido dada a Abraham, y él creyó y avanzó. El viaje duró, se cree, varios años por los desiertos. Abraham, como les he dicho, salió con su sobrino Lot, representado en este dibujo. Cuando los criados y las ovejas de Lot, bueno,
prosperan, los criados comienzan a tener conflictos, los pastores de él con los pastores de Lot, los de Lot con los de Abraham, y entonces acuerdan separarse. Abraham le da a escoger y Lot escoge una llanura cerca de Sodoma y de la ciudad de Gomorra, a donde él va a habitar. Con el paso del tiempo, él se relacionó con estas dos ciudades, se incluyó dentro de ellas, y allí hubo un gran problema, porque otros reyes invadieron a Sodoma y a Gomorra y lo llevaron a él cautivo. Abraham nos relata en esa parte de la historia, lo rescató. Ahí vamos a leer el rescate de Lot. Fue también un gran milagro que Dios hizo a través de Abraham, ese rescate. Y otra cosa que nos cuenta aquí esta parte de la Biblia es que cuando Sodoma y Gomorra son consumidas por el fuego, Lot sale acompañado, ya saben, de su esposa y sus hijas. Ya saben, su esposa muere en el trayecto convirtiéndose en una estatua de sal, y Lot queda con sus hijas. Ellas consideran que son los únicos habitantes en todo el mundo, ella y ellas y su papá, y allí ellas deciden acostarse con él, y ahí se comete un acto de incesto. Él lo emborrachan y él no sabe qué sucede. Entonces, de allí nacen los amonitas, de un hijo de, de ellas, de las hijas de Lot, y nacen los moabitas, que más adelante lo vamos a encontrar en la historia de Israel como naciones que generan mucho conflicto al pueblo judío. Estos fueron los errores de Lot, relacionarse con Sodoma, con Gomorra. Eso le causó muchos problemas, y después sufrir esta situación de incesto. Luego tenemos, en el caso de Abraham, también cometió algunos errores importantes en su vida. Tuvo temor y engañó a Faraón, contándole que su esposa era su hermana. Tomó a Agar, a su sierva, pues con la esperanza de que allí, por medio de un hijo que nació después, Ismael, Dios le diera la descendencia, pero no lo hizo esperando en Dios. Se adelantó y tomó él su decisión personal, apoyado justamente con su esposa, pero fue una mala decisión. Y además nos dice también en Génesis 17:17 que dudó de Dios, pensando que él no podría ya tener un hijo porque tenía ya 100 años y su esposa tenía 90. Dudó de Dios y finalmente volvió a cometer el mismo error que tuvo con Faraón. Ahora engañó a Abimelech también, diciendo que su esposa no era Sara. Y bueno, eh, esas fueron las situaciones y errores y pecados, bueno, que tuvo Abraham. Abraham y Lot, hombres que caminaron con Dios, pero hubo errores con ellos. Ahora, concentrémonos en esto. A pesar de que tuvieron errores importantes en su vida, vamos a enfocarnos en Abraham. Tuvo errores importantes en su vida, sin embargo, finalmente su vida agradó a Dios. Terminó siendo un hombre de agrado para con Dios, y Dios lo usó muy poderosamente dentro de su obra, dentro de sus propósitos. Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Dios nos puede usar. Nadie de nosotros es perfecto. La Biblia dice justamente que no hay justo ni un hombre. Y aun que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones, somos imperfectos, pero debemos esforzarnos y hacer todo lo posible por agradar a Dios. Siempre lo posible por agradar a Dios, y no tratar de excusarnos, bueno, en que si los grandes hombres tuvieron errores, pues nosotros también vamos a tener los nuestros. No, más bien debemos siempre esforzarnos en hacer las cosas lo mejor posible, porque todo tiene finalmente una consecuencia. Así que, sin embargo, no debemos desalentarnos. No debemos desalentarnos si en el camino erramos. Debemos levantarnos nuevamente para seguir adelante. A pesar de que estos errores hubo en la vida de estos varones, sin embargo, el libro de Génesis, y especialmente en cuanto a Abraham,
hubo grandes actos de fe. ¿Cuáles fueron? Abraham creyó a Dios cuando salió de Ur. Creyó, a pesar de que no sabía a dónde iba, se arriesgó a dejar todo para ir a un lugar que Dios solamente le había dado como promesa. Luego, otro, mostró su carácter ante la decisión de Lot. Lot decidió tomar posición junto a Sodoma y a Gomorra. A Abraham no le interesó en ese momento pues ese lugar ni la relación con ellos. Mostró su carácter de justicia. Luego nos relata, ¿verdad?, que él diezmó de la ganancia que tuvo en la batalla contra los reyes a los cuales venció, diezmó a Melquisedec los diezmos de toda esa ganancia, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el antecedente de esa palabra que es el diezmo, de esa ofrenda que se le da al Señor Dios, él la practicó Abraham justamente antes de la ley mosaica. Tenemos también que fue un hombre de oración. Esa es otra cosa que encontramos en Abraham, un hombre de oración, un hombre que buscaba de Dios y un hombre que confió en Dios aún en el momento más complicado y más difícil. Cuando tuvo que ofrecer a su hijo, él estaba dispuesto, confiaba plenamente en que Dios haría una buena voluntad y lo hizo, y Dios todo eso le contó por justicia. Abraham, el padre de la fe. Ahora les presento a Isaac. La historia nos cuenta que Sara, ¿recuerdan? Sara, esposa de Abraham, había pasado sobre ella ya la vida, los años. Ya tenía para ese tiempo ella 90 años. Abraham tenía 100 años. A los 90 ya no se pueden tener hijos. Sara lo sabía. Entonces, al ver que la posibilidad de ya tener hijos se había esfumado, convence a Abraham de que tuviera un hijo, pero con la sierva. La sierva se llamaba Agar. Entonces, sí, Abraham accede a tener un hijo con ella, y aquí es pues donde nace Ismael, padre de los árabes. Parecía que todo sucedería así y tendría ese orden desde el punto de vista humano de Sara y Abraham, pero Dios tenía una promesa para Abraham que tendría que cumplirse. Tendría un hijo descendiente de él y de Sara. Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac, el primogénito, el descendiente, por el cual vendría la genealogía que llegaría hasta Jesucristo. Isaac fue un niño especial, un niño muy amado, pues el primogénito, el único hijo de Abraham, y él encontramos también una maravillosa historia en los capítulos que se describe su vida, porque él encuentra una esposa finalmente también, y el nombre de la esposa se llama Rebeca. Ahí vamos a encontrar una historia de gracia, de provisión de Dios para la vida de Isaac, cómo Dios contesta las oraciones de una manera muy linda. Lea esa historia y maravíllese de cómo es que Dios trabaja. Esta es la historia de Isaac. Vamos a continuar con el siguiente personaje. Presentarles al siguiente patriarca. Su nombre es Jacob. Jacob, su historia viene desde su mamá de nombre Rebeca. Rebeca tuvo dos hijos, uno de ellos Esaú y el otro nuestro personaje, Jacob. Ellos eran pues hermanos que nacieron al mismo momento y cada uno se identificó con un diferente padre. Esaú se identifica con su papá Jacob, Jacob con Rebeca. Esaú era cazador, era hombre de campo, Jacob era hombre de casa, casero.
Y cuando van creciendo, Jacob está muy interesado en la primogenitura. Su hermano Esaú había nacido primero que él había sido segundo lugar en el nacimiento, pero a él le interesaba la bendición que su padre tenía. En una ocasión Esaú llegó cansado y con mucha hambre y Jacob aprovechó ese momento, le ofrecía un plato de lentejas, a cambio de su primogenitura, a cambio de la bendición que su padre un día le daría. A Esaú no le importó, prefirió en ese momento comerse el plato de lentejas, pero cuando llegó el momento, Isaac iba a dar la bendición. Isaac había perdido la vista para ese tiempo y Rebeca se entera de que él iba a bendecir a su hijo. Sacan a Esaú de la jugada y entonces hacen un plan entre ella y Jacob para engañar a su papá Isaac. Se hace pasar por su hermano, oliendo como su hermano y usando ropa de su hermano, usando formas de su hermano para que su papá fuera engañado. Bien, después de este engaño, él consigue la bendición y cuando Esaú llega para su bendición, misma que había perdido antes ya por un plato de lentejas, ya no hay bendición para él, sí una bendición secundaria, pero no ya la gran bendición que provenía principalmente de Dios. Esto va a originar un grave problema entre estos dos hermanos, así que Jacob tiene que huir de este lugar y va a un lugar que se llama Harán. Y en Harán él va a conocer a Labán. Y allí en esa tierra, en tierra de Labán, trabajando para él conoce a la que se va a convertir en su amor, ¿verdad? A Raquel. Quiere casarse con Raquel, se lo pide a Labán, pero Labán lo engaña. Como él había engañado, él ahora es engañado. Y a quien le dan por esposa es a Lea. Pero él sigue luchando y finalmente logra conseguir a Raquel. Se casa con Raquel, el amor de su vida, pero también se casa con Lea. De aquí van a provenir 12 hijos, los cuales después van a representar a las tribus de Israel. Por último, el nombre de Jacob significa el que suplanta o el suplantador, como les había dicho, pero él finalmente se le conoce el día de hoy como Israel, que significa el que lucha con los hombres y con Dios y ha vencido. Porque Israel perseveró, Israel creyó, Israel confió y al final Dios lo bendijo de forma abundante. El último de los patriarcas que vamos a ver es a José. Bien, dentro de los hijos que tuvo Israel, uno de los más destacados fue José. José era un muchacho temeroso de Dios desde sus inicios. En la historia de él la encontramos en el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Debido a la gracia que tenía José, él fue odiado por sus hermanos, fue perseguido por ellos, fue vendido como un vil esclavo, pero Dios lo levantó. Llegó a ser de esclavo, pasó a ser hasta el primer ministro de Israel, el segundo después de Faraón. En la historia y en la vida de Noé podemos ver que fue librado de grandes tentaciones. Dios puede librar a quienes a Él se acercan. Palabras claves entonces que vamos a ver en la vida de José es que fue odiado, ¿sí? Pero también fue él llamado a ser el primer ministro, ¿verdad? Fue un primer ministro. Y durante su tiempo de servicio Dios le dio sabiduría y revelación, le advirtió que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Durante esos tiempos de abundancia acumuló mucho grano, mucho
alimento en grandes bodegas y cuando llegaron los años de, de escasez, todo el mundo vino a Egipto para conseguir alimento. ¿Y quiénes creen que vinieron también a buscar el rescate y el alimento para sus vidas? Pues su propia familia, sus hermanos y aún su propio padre vinieron ahí a ese lugar de Egipto. Y ahí es donde se da un reencuentro maravilloso, donde Él nos da un gran ejemplo de perdón, un gran ejemplo de la reconciliación que puede haber cuando una persona deja todo en las manos de Dios y sabe que Dios todo lo convierte para bien. Un hermoso capítulo, ¿verdad?, que usted puede encontrar en este pasaje. Durante todo ese tiempo, los israelitas pasaron de ser una nación de 70 personas a una nación de 600,000 personas que lograron salir en el Éxodo, y eso se menciona ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 37, la cantidad de israelitas que finalmente fueron. Esa fue la base de la nación que salió de allí, del pueblo de Egipto, para formar un pueblo, ¿verdad?, en una tierra donde Dios había prometido. Y finalmente lo que Dios había prometido desde Abraham, pasando por Isaac, luego por Jacob, luego ahora José y ahora viene Moisés, que lo veremos más adelante. Dios cumple sus promesas y es fiel a ellas y fiel a sus pactos todo el tiempo.